Buenas tardes. Se abre la sesión pública de esta Real Academia de Medicina y Cirugía de Cádiz para la recepción como académico correspondiente de mérito en Madrid del Ilustrísimo Señor Don Miguel Ángel Cuesta Valentín. Se sitúa a mi izquierda. Tiene la palabra el Ilustrísimo Señor Secretario General para la lectura del acta de nombramiento. Punto quinto del orden del día del acta de la sesión de gobierno ordinaria del día 20 y 26 de junio del 2025. En el punto quinto del orden del día propuesto de académico correspondiente se refiere que, cumpliendo la normativa vigente, artículos 21 y 22 de nuestros estatutos, se ha recibido propuesta de nombramiento de académico correspondiente de mérito firmada por los académicos de número Ilustrísimos señores Márquez Espinós, Mateo Vallejo y Martín Mateos, a favor del Ilustrísimo señor Don Miguel Ángel Cuesta Valentín, doctor en Medicina y Cirugía, especialista en Cirugía General y del aparato digestivo de Madrid. Tras resumen de sus méritos por el presidente, doctor Girón González, fue aceptado por los asistentes, por lo que se acuerda oficiar al Ilustrísimo señor Cuesta Valentín, quien será recibido en sesión acordada oportunamente. De todo lo antecedente, como secretario general doy fe en Cádiz a 26 de febrero del 2026, firmado doctor Juan Rafael Cabrera Afonso, secretario general perpetuo. Muchas gracias, doctor Cabrera. Tiene a continuación la palabra el ilustrísimo señor don Francisco Mateo Vallejo, académico de número y especialista en cirugía general y del aparato digestivo, para presentar al rector. Excelentísimo señor presidente, excelentísimos e ilustrísimos señores académicos, señoras y señores. Permítame comenzar recordando unas palabras que pronuncié en mi discurso de ingreso como académico de número de esta real institución. En el apartado dedicado a mis maestros afirmaba: en los últimos años he tenido el placer y el honor de operar con quien fuera hasta su jubilación jefe del servicio de cirugía del Hospital Universitario de Ámsterdam, el doctor Miguel Ángel Cuesta Valentín. Con él he podido desarrollar y ampliar mis conocimientos en el campo de la cirugía mínimamente invasiva del estómago y del esófago y dedicar largas horas a conversar sobre multitud de temas con una persona de extraordinaria humanidad y saber enciclopédico. Como comprenderán, constituye para mí un inmenso honor presentar hoy ante ustedes al doctor Cuesta en este acto de ingreso como académico correspondiente de mérito en nuestra academia. El doctor Cuesta nació en Guadalajara el 17 de enero de 1947. Cursó sus estudios de medicina en la Universidad de Navarra entre 1964 y 1970. Inició su internado y el primer año de residencia en el Servicio de Cirugía General del profesor José Luis Barros Malvar en la entonces Ciudad Sanitaria Francisco Franco de Madrid. Al año siguiente, con más valentía que certeza, marchó a completar su formación quirúrgica al Hospital Universitario de Ámsterdam, donde permaneció entre 1972 y 1978. Él mismo ha relatado que llegó con la duda de si ocuparía un lugar discreto entre sus colegas. La realidad demostró pronto lo contrario. Su trayectoria fue brillante desde el inicio. De regreso a España, trabajó durante casi 10 años como cirujano general y digestivo en la Residencia Virgen de la Salud de Toledo. Sin embargo, su vocación académica y su inquietud innovadora lo llevaron a regresar a Ámsterdam para desarrollar una intensa labor en cirugía académica e investigación. Su mayor contribución, entre otras muchas, ha sido el diseño e implementación de técnicas laparoscópicas mínimamente invasivas en la cirugía oncológica digestiva.
conviene situarnos en el contexto histórico. A comienzos de los años 90, la introducción de la cirugía mínimamente invasiva supuso un cambio radical en nuestra especialidad. Lo que hoy nos parece incuestionable fue entonces motivo de encendidas debates. Si en la patología benigna la controversia entre cirugía mínimamente invasiva y convencional fue intensa, en el ámbito oncológico alcanzó cotas verdaderamente apasionadas. Se cuestionaban la seguridad, la radicalidad oncológica y los resultados a largo plazo de estos nuevos abordajes. En este escenario, el doctor Cuesta asumió el compromiso de aportar evidencias científicas sólidas. Lideró y participó en estudios multicéntricos europeos controlados y aleatorizados destinados a evaluar la validez del abordaje laparoscópico en distintas patologías oncológicas, integrando además tratamientos neoadyuvantes. Aquellos trabajos le otorgaron un reconocido prestigio internacional. El Hospital de Jerez, pionero en Andalucía y España en la aplicación de técnicas mínimamente invasivas, tuvo el honor de participar en varios de estos ensayos junto a hospitales de gran renombre de España. El primero fue el estudio Color 1, que comparaba la cirugía mínimamente invasiva con la convencional en el cáncer de colon. Posteriormente, el Color 2 evaluó el abordaje laparoscópico en el cáncer de recto, asociándolo a tratamiento neoadyuvante. En ambos participó la unidad de coloproctología del Hospital de Jerez, bajo la dirección del doctor Jaime Medina Díez en aquella época y liderado por los doctores Francisco García Molina y Juan de Dios Franco Osorio. Más adelante se desarrolló el Time Trial sobre esofaguectomía mínimamente invasiva frente a técnica abierta y tradicional. Dada la complejidad de esta cirugía realizada por vía mínimamente invasiva, no pudimos participar al no haber consolidado aún nuestra experiencia en dicha técnica. Finalmente, en el Stomas Trial, que comparaba la gastrectomía total mínimamente invasiva con neoadyuvancia frente a la convencional, sí participamos activamente los doctores Carlos Medina y quien les habla. La trayectoria investigadora del doctor Cuesta es extraordinaria. Una búsqueda en PubMed arroja 369 publicaciones, de las cuales 71 corresponden a ensayos clínicos aleatorizados. Ha contribuido con 10 capítulos en libros de cirugía y ha sido editor de 4 obras de referencia centradas en la cirugía mínimamente invasiva del tracto gastrointestinal superior, especialmente del esófago y el estómago. Asimismo, ha publicado 2 libros sobre complicaciones en cirugía digestiva. Ha dirigido 26 tesis doctorales y formado a más de 100 residentes y fellows durante su etapa en Ámsterdam, dejando una profunda huella docente y humana. Entre sus distinciones destaca el nombramiento como Caballero de la Orden de Orange-Nassau, concedido por el rey Guillermo Alejandro de los Países Bajos en 2018. Es miembro de honor de sociedades quirúrgicas de España, Alemania, Polonia, Chile y Perú, así como de diversas sociedades autonómicas españolas. En 2021 recibió en Barcelona el premio a toda una carrera por parte de la Sociedad Europea de Cirugía Mínimamente Invasiva y próximamente será nombrado cirujano de honor por la Asociación Japonesa de Cirujanos Torácicos. Aunque no es lo habitual, me ha gustado presentar estas 2 fotos, donde en una jornada que organizamos en el Hospital de Jerez pudimos operar el doctor Cuesta un esófago, yo otro, y nos ayudamos mutuamente, de lo cual para mí fue un honor poder hacer este tipo de cirugía. Y como si su dedicación profesional no fuera suficiente, ha cultivado también la literatura, con novelas publicadas desde 2020 que abordan temas históricos, sociales y contemporáneos. El Ateneo, Historia familiar de la Guerra Civil de Madrid, La viuda y el maquis, Historia de amor en tiempos de coronavirus, ETA, la banalidad del mal. Su última publicación,
la hemos realizado conjuntamente y será el eje de su discurso de ingreso. Tras casi 3 años de trabajo, el libro lleva por título Contribuciones de la medicina española al mundo y su versión inglesa es Un viaje a lo largo de la medicina en España. Una obra que refleja una vez más su inagotable curiosidad intelectual y su compromiso con la historia y el progreso de la medicina. Querido Miguel Ángel, querido maestro, esta academia le recibe hoy con el respeto, la admiración y el afecto que su trayectoria merece. Bienvenido a tu casa. Muchas gracias, doctor Mateo. Tiene a continuación la palabra el ilustrísimo señor don Miguel Ángel Cuesta Valentín para leer su discurso de ingreso sobre los inconformistas olvidados, médicos españoles en el mundo. Bueno, quería agradecer muchísimo, primero, ilustrísimo señor don José Antonio Girón González, presidente de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Cádiz, ilustrísimo señor don Juan Cabrera Afonso, secretario de esta Real Academia, y también a todos los miembros de la Junta de Gobierno, ilustrísimos académicos señores Carlos Márquez Espinós y Antonio Martín Mateos, coautores de este trabajo, y muy querido académico, amigo y compañero Francisco Mateo Vallejo, que me han encantado no solamente tus palabras, sino que han sido realmente emocionantes por los recuerdos que hemos establecido juntos desde hace tantos años, y nada de maestro y alumno, sino yo he aprendido muchísimas cosas de ti, Paco. Enhorabuena y muchísimas gracias por esta introducción tan bonita y tan emocionante. Señoras y señores, España ha ocupado sin lugar a duda un lugar destacado en la historia de la humanidad gracias a contribuciones de extraordinaria relevancia en múltiples ámbitos del conocimiento y de la acción humana. El arte, la música, la literatura, la ingeniería y la exploración geográfica universal constituyen algunos de los pilares sobre los que se ha asentado la proyección universal de nuestro país. Desde el descubrimiento y colonización de América y desde las grandes obras del siglo de oro, el arte y la música, la arquitectura, la moda, y desde los avances técnicos impulsados por ingenieros e inventores como Torres Quevedo, Isaac Peral o Juan de la Cierva, hasta hitos históricos de alcance global como la primera circunnavegación de la Tierra por Magallanes y Elcano o el vuelo transatlántico del hidroavión Plus Ultra, ahora celebrando su centenario. España ha contribuido de manera decisiva a la configuración del mundo moderno. Estos hechos, ampliamente reconocidos y celebrados, forman parte de la memoria colectiva universal. Sin embargo, resulta paradójico que en otros ámbitos igualmente esenciales para el progreso de las sociedades contemporáneas, como es la ciencia en general, la medicina y las ciencias biomédicas, las aportaciones españolas hayan permanecido en gran medida ocultas, fragmentadas o insuficientemente reconocidas tanto dentro como fuera de nuestras fronteras. Esta invisibilidad histórica no es una cuestión menor. La ciencia constituye hoy
uno de los principales motores del desarrollo económico, social y cultural de las naciones. Como afirmaba con rotundidad Margarita Salas, una de las figuras más relevantes de la ciencia española contemporánea, un país sin ciencia es un país sin desarrollo. Esta sentencia no es una metáfora, sino una constatación empírica que la historia reciente ha demostrado de manera reiterada. Un itinerario personal hacia la memoria científica española. Desde muy joven, esta reflexión me acompañó como una inquietud persistente. Mi trayectoria vital y académica comenzó en Madrid, continuó en Zamora y se desarrolló posteriormente en Pamplona, donde cursé estudios de medicina en la Universidad de Navarra, para pasar después por Logroño y regresar finalmente a Madrid. En todas estas ciudades, de forma casi simbólica, aparecía de una manera recurrente el nombre de Santiago Ramón y Cajal, inscrito en calles, plazas e instituciones. Fue mi padre, economista de formación y profundamente interesado por el desarrollo social del país, que nos transmitió el significado de aquella presencia constante. Nos hablaba de Ramón y Cajal no solamente como del científico excepcional que formuló la teoría neuronal y obtuvo el Premio Nobel de Fisiología y Medicina junto con Camillo Golgi en 1906, sino también como el de un ciudadano comprometido que era Cajal con la modernización intelectual de España, creador y presidente de la primera Junta de Ampliación de Estudios, institución clave para la renovación científica del país en el primer tercio del siglo XX. Años más tarde, en 1959, mi padre me habló de otro hito científico que marcaría mi vocación, el Premio Nobel concedido a Severo Ochoa, junto con Arthur Kornberg, por sus investigaciones sobre los enzimas en el metabolismo, la síntesis del ARN y los mecanismos del código genético. Aquella noticia reforzó mi temprana fascinación por la química y la biología. Ambos científicos, Cajal y Ochoa, se convirtieron en mis referentes intelectuales y morales. Sus imágenes y recortes de prensa acompañaron durante años mis lecturas en una pequeña biblioteca personal que fue en muchos sentidos el germen de mi vocación científica. Elegí estudiar medicina con la intención de dedicarme a la bioquímica, una elección que en aquel tiempo exigía necesariamente transitar por la formación médica. Sin embargo, conforme avanzaba en mis estudios, fui tomando conciencia de una realidad claramente incómoda. Los nombres españoles estaban prácticamente ausentes de los libros, manuales y artículos científicos de referencia. La medicina moderna parecía construida casi en exclusiva sobre contribuciones anglosajonas. Esta percepción se intensificó durante mi estancia en Ámsterdam, donde realicé la residencia de cirugía. Allí comprobé cómo mis compañeros europeos se sentían legítimamente orgullosos de las aportaciones de sus compatriotas a la medicina universal. Aquella experiencia me llevó a formular una pregunta que marcaría el rumbo de los años siguientes. ¿Qué habíamos aportado nosotros? ¿Dónde estaba la historia científica de la medicina española? El descubrimiento de una ignorancia colectiva. Comencé entonces a investigar la historia de la medicina en España y sus aportaciones al mundo. Pronto constaté que esta disciplina apenas ocupaba un espacio marginal en los planes de estudio universitarios. En la asignatura de la historia de la medicina, donde salvo excepciones muy concretas, como la de Miguel Servet y Ramón y Cajal, el conocimiento de nuestras contribuciones era sorprendentemente escaso. Más preocupante aún resultaba comprobar que este desconocimiento no se limitaba al ámbito popular, sino que se extendía también al académico e incluso entre los propios profesionales de la medicina, muchos de los cuales afirmaban con resignación que España,
con excepción de Cajal y de Ochoa, apenas habían contribuido al desarrollo científico universal. Esta situación me generaba una profunda frustración intelectual y moral. No se trataba de una cuestión de orgullo nacional mal entendido, sino probablemente de una carencia estructural de memoria histórica que empobrecía nuestra comprensión del presente y limitaba nuestras aspiraciones de futuro. El origen de un proyecto largamente postergado. A finales de la década de 1990, junto a Julio Visera, amigos del ente urólogo y humanista, elaboramos una primera lista de 16 aportaciones españolas que consideramos de especial relevancia para la historia de la medicina. Nuestro objetivo era escribir un libro que la recopilara y contextualizara. Sin embargo, las exigencias profesionales de entonces nos obligaron a posponer de una manera indefinida aquel proyecto que quedó durante años como una asignatura pendiente. El tiempo transcurrió hasta que hace aproximadamente 3 años, durante un curso de cirugía celebrado en Sevilla, el de Salvador Morales Conde, retomé esta idea en una conversación con Francisco Mateo, buen amigo, cirujano de reconocido prestigio y profundo conocedor de la historia de la cirugía, tema sobre el que había realizado su tesis doctoral. Su entusiasmo fue inmediato y contagioso. Decidimos entonces abordar el proyecto de una manera conjunta, coordinadores los dos, estableciendo una colaboración constante entre el puerto de Santa María y Madrid, con reuniones semanales destinadas a la selección de temas, personajes y autores. Criterios, selección y alcance de la obra. El número inicial de figuras escogidas fue ampliándose progresivamente hasta alcanzar 42 capítulos dedicados a hombres y mujeres españolas cuyas aportaciones consideramos fundamentales para la historia de la medicina y de las ciencias biomédicas universales. La selección no estuvo exenta de dificultades. En algunos casos, factores ajenos al ámbito científico, incluidas interferencias de carácter político, condicionaron decisiones complejas. Somos plenamente conscientes de que la lista podría haber sido más extensa y pedimos disculpas a figuras de enorme relevancia como las de Jaume Ferran i Clua, Francisco Mas i Magro, Santiago Grisolía, Alberto Sols, Joan Massagué, Carlos López Otín, José Antonio Campos Ortega y otros que no fueron incluidos en principio y que sin duda merecerán reconocimiento en futuras ediciones y publicaciones. Entre los seleccionados incluyó a 5 mujeres cuya contribución ha sido decisiva para el desarrollo de la ciencia en España. Su presencia no responde a una cuota simbólica, sino al reconocimiento riguroso de trayectorias científicas ejemplares que deben de servir de inspiración a las generaciones futuras. El criterio fundamental de selección fue claro y exigente. No se trataba de destacar únicamente a grandes docentes o profesores, ámbitos en el que España ha contado históricamente con figuras notables, sino de identificar a aquellos científicos cuyas aportaciones originales han tenido un impacto duradero en la medicina universal y continúan siendo estudiadas y aplicadas a nivel internacional. Motivaciones profundas. ¿Por qué lo hemos escrito? Este proyecto se sustenta en 3 motivaciones esenciales. En primer lugar, la convicción de que todo profesional, ya sea del ámbito intelectual o manual, debe conocer la historia de su disciplina. La historia no es un ejercicio erudito, sino un vínculo que conecta el pasado con el futuro. Como advertía el filósofo madrileño Jorge Santayana, injustamente olvidado en nuestro país y autor, entre obras y sentencias, de aquella que decía y que dice: quien no conoce su historia está condenado a repetirla.
En segundo lugar, un legítimo sentimiento de patriotismo, orgullo cívico y responsabilidad colectiva. Reconocer y valorar las contribuciones científicas de nuestra sociedad es una forma de fortalecer sus tradiciones, valores, su identidad cultural y conformar un proyecto común de futuro. Y en tercer lugar, el deseo de despertar y estimular la ambición intelectual de los jóvenes que hoy estudian medicina, farmacología o biología. Muchos de ellos creen que casi todo ha sido ya descubierto. Y sin embargo es fundamental mostrarles que incluso en esta era de la inteligencia artificial, de la robótica o la inmunoterapia, existen innumerables preguntas abiertas que esperan ser formuladas y resueltas. Tienen la obligación de soñar en resolver temas no resueltos e innovar para hacer la medicina más personal y perfecta para el servicio al paciente. Un proyecto editorial con vocación internacional. La selección de autores para los distintos capítulos fue una fase crítica del proyecto. Seleccionamos a periodistas, familiares y científicos, conocedores de los personajes, reservándonos más de 10 capítulos para nosotros mismos. Se establecieron criterios claros de extensión, estructura, documentación gráfica y plazos de entrega. Mantuvimos una comunicación constante con todos ellos para sostener el entusiasmo y garantizar la coherencia global de la obra. Paralelamente buscamos una editorial con capacidad de difusión y prestigio. Tras diversos contactos, firmamos contrato con la editorial EDAG de Madrid para la edición en español. Consciente de la necesidad de proyectar estas historias más allá de nuestras fronteras, poco frecuente en el panorama histórico español, contactamos también con Springer, la editorial científica basada en Londres, más influyente a nivel internacional. Tras un riguroso proceso de evaluación por expertos internacionales de reconocido prestigio, se firmó el contrato para la edición en inglés. El resultado es una obra publicada en 2 lenguas, Contribuciones de la medicina española al mundo en español y Spain Journey in Medicine in English. Una historia inseparable del devenir de España. Este libro no es una historia aislada de la ciencia, sino una narración profundamente integrada en la historia de España. Los personajes que en él aparecen vivieron y trabajaron en diferentes contextos marcados por episodios como la Reconquista, los tercios españoles en Flandes, la Reforma y la Contrarreforma, la Guerra de Sucesión y la de la Independencia, las guerras de los siglos XIX y XX, la Guerra Civil, el exilio, la posguerra, la dictadura y la España actual. Todos estos periodos marcados por luces y sombras. Hubo hombres y mujeres inconformistas que hicieron ciencia, inconformistas con el estado de la ciencia que ellos estudiaron y que no queriendo conformarse con las limitaciones que ofrecía la ciencia que encontraron, quisieron avanzar sus límites y teniendo un sueño científico concreto, quisieron realizarlo. La obra recorre disciplinas tan diversas como neurociencia, la embriología, anatomía, la fisiología, la biología molecular, la cirugía, la medicina interna, la oncología, la cardiología o la salud pública, integrando las contribuciones españolas junto a figuras universales como Koch, Fleming, Watson, Crick, entre otros. Voluntad, inconformismo y futuro. Dentro de la selección hay 3 temas que destacan de una manera importante: la neurohistología, la biología y bioquímica y la medicina interna y la cirugía. Personajes por temas. Aquí vemos los personajes
de los 21 primeros capítulos, y aquí del 22 al 42. Estos personajes son los que han configurado el libro. Entre estos 42 capítulos seleccionados podemos citar, primero, en el ámbito de las neurociencias, hay que destacar a uno de los científicos más importantes a nivel universal, creador, entre otros descubrimientos, de la teoría neuronal, Santiago Ramón y Cajal y su Escuela Española de Neurociencias, con figuras destacadas como Francisco Tello, Pío del Río Ortega, Fernando de Castro, González Rodríguez Lafora, Lorente de No y muchos otros españoles, pero también extranjeros que allí se formaron, como Laura Foster, neurofisióloga británica, Chang Casulo, Henry Bordet y Ernest Chain, descubridor de la fórmula de la penicilina y premio Nobel del 1945 junto a Howard Florey. Y con Santiago Ramón y Cajal se destacan en el libro figuras como la de Don Pío del Río Ortega, con el descubrimiento de la neuroglia y la sistematización de la patología del sistema nervioso central. Fernando de Castro, discípulo directo de Cajal y figura clave de la Escuela Neurológica Española, pionero del estudio del sistema nervioso periférico y descubridor de los quimiorreceptores arteriales. Y finalmente, Rafael Yuste, con su fantástico proyecto BRAIN en Estados Unidos, que ayuda y nos ayudará a entender el funcionamiento del cerebro y sus patologías. En segundo lugar, en el ámbito de la biología y la bioquímica, Severo Ochoa, sobre todo a partir de que le concediesen el Premio Nobel de Fisiología y Medicina en el 1959, ayudó no solamente a la fundación de la Sociedad Española de Bioquímica en 1963, ha ampliado actualmente su nombre para abarcar también la biología molecular, sino que Ochoa también formó muchos bioquímicos españoles, tanto en Nueva York como Margarita Salas y su marido Eladio Viñuela, así como en España, creándose en 1975 el Centro Severo Ochoa de Biología Molecular. Este centro fue concebido para impulsar la investigación bioquímica y biología molecular en España. En los sucesivos capítulos se puede leer sobre Severo Ochoa, con el estudio de los enzimas del metabolismo, la síntesis del ARN y los estudios del código genético. Joan Oró y sus estudios del origen de la vida, capítulo precioso. Mariano Barbacid, descubriendo el primer oncogen en el cáncer de vejiga, de gran actualidad reciente, por el desarrollo experimental para luchar contra el cáncer de páncreas. Margarita Salas, con la replicación del ADN y la dirección y docencia de la bioquímica en España. Magdalena Ugarte, con su organización y estudios sobre las enfermedades metabólicas hereditarias. Francis Mójica y su descubrimiento del CRISPR, repeticiones palindrómicas cortas agrupadas y regularmente espaciadas, que es un sistema de defensa bacteriano, base para el desarrollo de las tijeras genéticas. Antonio García Bellido y sus estudios de la biología del desarrollo y la morfogénesis, y Juan Carlos Pisua Belmonte por sus estudios sobre la epigenética, el envejecimiento celular y su manera de revertirlo. Existen también diversos temas relacionados con la medicina interna y la cirugía. Carlos Jiménez Díaz, con su filosofía de que las ciencias básicas son fundamentales en la clínica y su gran docencia clínica internacional. La cardiología representada por el síndrome de Brugada, descrito por los hermanos Brugada, Pedro, Josep y Ramón, estableciendo la causa genética de la muerte súbita y comenzando lo que actualmente se ha dado en llamar la cardiogenética. Y Valentín Fuster, con su ejemplo de cómo estudiar y enseñar la cardiología a nivel universal y gran maestro en el cuidarse en la vida. En oncología, Josep Baselga,
como gran innovador de la oncología moderna, buscando curar no solamente desde Barcelona, sino también en Baltimore y en Nueva York, desarrollando las terapias basadas en anticuerpos contra las células cancerosas, y Joan Rodés y José María Llobet definiendo la excelencia de la oncología en hepatología. En el campo de la endocrinología, el gran desarrollo de las hormonas esteroideas vividas por Sarah Borrell en el Worcester Institute en Estados Unidos, así como la carrera por el descubrimiento de las hormonas hipotalámicas por Andrew Shelley y Roger Villemin, descrita en primera persona por Antonio Gómez Pan, que trabajó con ambos y publicó con ambos, y finalmente el desarrollo de las hormonas tiroideas por una mujer genial, Gabriela Monreale, que con su esposo Francisco Escobar implantaron en España no solamente el test del talón en recién nacidos para descubrir el hipotiroidismo del recién nacido, y que ayudaron a suplir la deficiencia de yodo en zonas con hipotiroidismo, y que finalmente descubrió una cosa que a mí me parece asombrosa, que la hormona tiroidea materna es fundamental para el desarrollo del cerebro fetal a través de la placenta. Hasta ese momento, todos los investigadores, sobre todo los americanos, consideraban que la placenta era más una frontera que una zona de conexión. Asimismo, en cirugía hay grandes figuras descritas por nosotros. En la España musulmana, descrito por don Carlos Pera Madrazo, que escribía en árabe las figuras de Abulcasis y Maimónides. Desde el siglo X al XII constituye la gran aportación de estos médicos andalusis para incorporar la cirugía a la medicina. Aportando a la cirugía de guerra, tenemos a Dionisio Daza Chacón en el Renacimiento, acompañando a los tercios en Flandes, después en Lepanto, interviniendo en casos médicos muy conocidos como es el de don Carlos, hijo de Felipe II, el de don Juan de Austria, y posiblemente ayudando a Miguel de Cervantes en su lesión del brazo en la batalla de Lepanto. Daza Chacón fue contemporáneo de Ambroise Paré, de Andrés Vesalio y de Juan Calvo, el cirujano anatómico valenciano, escribiendo el libro Cirugía Práctica y Teórica, primer libro de cirugía en romance castellano. El gran Fidel Pagés, gran cirujano militar de principios del siglo XX, descubridor de la anestesia epidural y del triaje en las heridas de combate en la guerra de Marruecos. Y también en la guerra, pero esta más reciente, la figura de Josep Trueta y Raspal, estableciendo durante la guerra civil el llamado método español de tratamiento cerrado de las fracturas abiertas en combate. Exiliado después en Oxford, justo antes de la Segunda Guerra Mundial, describió las causas de la insuficiencia renal aguda tras el politraumatismo producida por el Crash Syndrome. Y también Alejandro San Martín y José Goyanes, grandes cirujanos y pioneros en cirugía vascular y oncológica. Goyanes realizó el primer bypass femoropopliteo en la historia, el año 1906, excluyendo un aneurisma de la arteria poplitea. En urología destacan por su importancia Joaquín Albarrán, urólogo nacido en la Cuba española, que fue a principios del siglo XX la gran figura indiscutible de la urología mundial desde la Sorbonne en París, y la saga Gilles Vernet en Barcelona, grandes maestros revolucionando no solo la anatomía urológica, sino también creadores de numerosas técnicas nuevas quirúrgicas urológicas. José María Gil Vernet realizó el primer trasplante renal en España en el Clínic de Barcelona en 1965. También en el campo de la oftalmología destacan lo que se ha venido en llamar el ABC de la oftalmología universal. La A de Hermenegildo Arruga, con el desprendimiento de retina. La B, Ignasi Barraquer, en la cirugía de la catarata. Y la C, Ramón Castroviejo, con el trasplante de córnea. Finalmente, es de destacar como la mejor organización del mundo en trasplantes de órganos, la ONT, Organización Nacional de Trasplantes de España, dirigida por su director,
Rafael Matessant hasta su jubilación en el 2017, organización que constituye un ejemplo cómo se debe gestionar un servicio nacional altruista, bien organizado y financiado, un ejemplo para el mundo. Finalmente son también de destacar, entre otros varios temas, en anatomía, Miguel Servet, con su carácter de locura, de reformista religioso en el siglo XVI, descubridor de la circulación menor pulmonar. Antonio Gimbernat, no solo fundador del Colegio de Cirugía de San Carlos en Madrid, sino también revolucionando la anatomía del canal inguinal y la intervención de la hernia crural. Era discípulo de otro gran cirujano, también del Camp de Tarragona, Pedro Vigili, fundador con Juan de la Comba del Colegio de Cirujanos de Cádiz, predecesor de esta Real Academia. Y por último, Francisco Ors Llorca, gran anatomista, investigador de anatomía y pionero de la embriología experimental. En la fisiología de la nutrición destaca la figura de Francisco Grande Cobian por sus estudios sobre la pelagra, la deficiencia nutricional en los conflictos bélicos y posteriormente en diversos temas de la fisiología de la nutrición. También hemos incluido dos grandes gestas universales, como son la difusión de la quinina, que es producto de la corteza de la especie cinchona desde los valles de los Andes al mundo, para el tratamiento de la malaria a través de España, y la expedición filantrópica de Balmis, Salvani e Isabel Zendal, llevándolos a principios del siglo XIX la recién conocida vacuna de la viruela, descubierta por Jenner, al mundo, vacunando a más de 200.000 personas por toda América y Asia, primera empresa de vacunación universal en la historia, y también la fascinante historia del gran fisiólogo de la voz e inventor del laringoscopio Manuel García, en el seno de la más famosa familia de cantantes de ópera que ha habido en la historia. Escritos estos dos últimos capítulos por dos ilustres miembros de esta academia, Carlos Márquez Espinós y Antonio Martín Mateo, respectivamente. Asimismo, el coordinador conjunto conmigo, Francisco Mateo Vallejo, también académico e ilustre de esta academia, ha escrito diversos capítulos, aparte de la coordinación general del libro, como ya he citado anteriormente. Y finalmente, otros relatos sobre el desarrollo de la virología, con figuras como el de Carmen Gil, descubridora de la latencia de los virus, Francesc Duran Reynals, con su teoría vírica como causa de cáncer, el de Luis Rojas Marcos, como psiquiatra inquieto en la ciudad de Nueva York, y por último destacar el ejemplo del modelo de la medicina primaria en España, aunque ahora existan problemas de financiación, que lo escribió Rodríguez Sendín. ¿Qué era lo común a todas estas personas? Todos inconformistas. Aunque es difícil definir lo que es un ser inconformista en la ciencia, se podrá decir que es aquel que no se conforma con lo que ha aprendido. Sería la actitud o tendencia de la persona que no se conforma con lo que está establecido y que lo quiere cambiar. Todos los protagonistas de esta obra compartían esta característica esencial, el inconformismo. Habían estudiado, habían escrito sus tesis doctorales, bebieron de la ciencia de sus maestros, completaron su formación dentro o fuera de España. Algunos regresaron y otros permanecieron en el extranjero, pero siempre innovando en la ciencia biomédica. Nunca renunciaron a su identidad ni a su compromiso con el conocimiento y orgullo de ser españoles. Todos tuvieron durante sus estudios un sueño científico que tenían dentro de sí, como si fuera un motor interno, que tenían que sacarlo, que tenían que realizarlo. La mayoría eran de una inteligencia normal, pero de una gran voluntad. Y como ya escribió Ramón y Cajal en Los tónicos de la voluntad, la mayoría de las personas poseemos una inteligencia normal, pero es la fuerza de la voluntad y el empeño
lo que nos permite convertir un sueño en realidad. Este mensaje, plenamente vigente de este libro, debería formar parte esencial de la educación de nuestros jóvenes. Muchos de estos personajes salieron fuera de España para formarse o para trabajar en la ciencia. De alguna forma volvieron a España manteniendo siempre, como he dicho antes, el orgullo de ser españoles. Todos los personajes aportaron y siguen muchos de ellos aportando a nuestra ciencia desde España al mundo. ¿Cuál fue su formación y su trabajo? Si se analiza la trayectoria profesional definitiva de los científicos citados en este libro, desde el final de la Guerra Civil Española, se aprecia que de un total de 30 personajes, 12 desarrollaron su carrera fuera de España. 2 de ellos como exiliados políticos, Josep Trueta y don Pío del Río Ortega. Rafael Matesán desempeñó la dirección de la Organización Nacional de Trasplantes. Otros 5 ejercieron exclusivamente en la universidad. 4 desarrollaron su actividad en la medicina privada y 7 desarrollaron su labor investigadora exclusivamente en el CSIC. El Consejo Superior de Investigaciones Científicas, el CSIC, fue fundado en 1939 por el ministro de Educación José Ibáñez Martín y el científico José María Albareda, miembro del Opus Dei y figura decisiva en la configuración institucional del organismo. Desde su origen, su misión fundamental fue la promoción y el desarrollo de la investigación científica en España. En la actualidad, su personal investigador no tiene una obligación docente reglada y la evaluación profesional se basa exclusivamente en indicadores de producción científica, tales como publicaciones indexadas, captación de proyectos competitivos o impacto internacional. El CSIC forma parte de la red G6 de organismos públicos europeos de investigación, integrada por 6 grandes instituciones científicas, 3 alemanas, una italiana, una francesa y el propio CSIC. En conjunto, esta red agrupa aproximadamente a 135.000 empleados, de los cuales cerca de 14.800 pertenecen al CSIC. El organismo cuenta con alrededor de 120 institutos de investigación, aunque únicamente 15 están dedicados específicamente a la medicina y a las ciencias biomédicas, lo que evidencia una notable diversificación temática. Por su parte, la universidad tiene como función esencial la docencia, si bien en la práctica sus actividades se encuentran de una u otra manera estrechamente vinculadas con la investigación. De manera sintética, suele afirmarse que el CSIC investiga, mientras que la universidad fundamentalmente enseña. La universidad desempeña un papel crucial en la formación de estudiantes de grado y especialmente de doctorado, mientras que el CSIC aporta infraestructuras científicas avanzadas y de liderazgo en proyectos competitivos de carácter nacional e internacional. En este sentido, el CSIC constituye el principal motor de investigación básica dentro del sistema público español. La mayoría de los científicos aquí representados desde la posguerra y que han desarrollado su labor en España han trabajado o trabajan actualmente en el CSIC, y algunos de ellos, muy pocos, simultáneamente en la universidad. Premios Nobel y Ciencia Española. Resulta particularmente llamativo que pese al volumen y la calidad de la producción científica española, únicamente 2 científicos españoles hayan obtenido el Premio Nobel de Fisiología o Medicina en casi 125 años. Uno de ellos, Severo Ochoa, cuando ya había adquirido la nacionalidad estadounidense. Diversos científicos españoles fueron nominados, algunos varias veces a lo largo del siglo XX, entre ellos Jaume Ferran i Clua por sus vacunas, Fernando de Castro, Francisco Mas y Magro, destacado internacionalmente por sus estudios sobre leucemia y hematología en los años 50, Pío del Río Ortega,
Rafael Lorente de No, último discípulo directo de Cajal y considerado como uno de los precursores de la cibernética, Salvador Gil Bernet, Francisco Mójica, Joaquín Albarrán y Domínguez y Antonio García Bellido. Las causas de esta escasa presencia española en los premios Nobel son complejas y difíciles de determinar con precisión. Entre los factores posibles, la verdad es que yo he pensado y he leído muchísimo sobre el tema, destacan la falta de difusión de las innovaciones españolas al ser publicadas primeramente en revistas de poca difusión en España, a las rivalidades cainitas internas dentro de la comunidad científica española con falta de nominaciones para el premio, así como el impacto devastador de la guerra civil sobre la continuidad institucional y las trayectorias investigadoras, como ocurrió en el caso de Fernando de Castro. Fernando Castro, que fue nominado para el Nobel, pero no fue encontrado durante la guerra civil en Madrid. Por eso no lo recibió. La única gran escuela científica española, la Neurológica de Cajal, se desintegró literalmente después de la guerra para, sobreviviendo poco a poco, irse recuperándose años tras año hasta la actualidad. Un ejemplo paradigmático es el de Francisco Mójica, catedrático de la Universidad de Alicante y reconocido internacionalmente como impulsor conceptual del sistema CRISPR. Candidato al premio Nobel, los apoyos institucionales fueron claramente escasos. A esto se añadió en 2015 la concesión del premio Princesa de Asturias de Investigación Científica y Técnica exclusivamente a las dos candidatas, Jennifer Doudna y Emmanuel Charpentier, que habían descubierto a partir de los descubrimientos de Mójica el mecanismo CRISPR-Cas9 para las llamadas tijeras genéticas, basado, como he dicho, en el sistema CRISPR de Mójica. Esta ausencia en la nominación del premio Princesa de Asturias fue debida, entre otros factores, a la crítica que la comisión ejercitó sobre el impacto de las publicaciones de Mójica. Finalmente, estas dos científicas obtuvieron el Premio Nobel de Química en el 2020 sin que Mójica formara parte de este reconocimiento. Esta falta de apoyo institucional que tuvo el profesor Mójica para sus investigaciones, ausencia de nominaciones y de un mayor reconocimiento internacional, únicamente podrán esclarecerse cuando se hagan públicos los archivos históricos de la Fundación Nobel. Otros países tienen un departamento del Ministerio de Ciencia dedicado a dar a conocer institucionalmente, dentro y fuera de su país, los avances de la ciencia. Contexto histórico y situación actual de las ciencias biomédicas. El Premio Nobel suele reconocer descubrimientos fundacionales desarrollados a lo largo de trayectorias científicas sostenidas durante décadas, en el marco de escuelas científicas consolidadas. Con excepciones puntuales, España ha carecido históricamente de tales condiciones estructurales. Tenemos grupos de investigación reducidos, financiación irregular y carreras científicas marcadas muchas veces por la inestabilidad. España se incorporó tardíamente al modelo de Estado científico moderno. La guerra civil interrumpió procesos de consolidación institucional y aunque el CSIC fue fundado en 1939, su plena maduración científica se produjo varias décadas después. A ello se sumó la inmigración del talento investigador. Esta situación no puede atribuirse a factores culturales o educativos, sino a condicionantes históricos institucionales. Sin masa crítica suficiente, resulta extremadamente difícil alcanzar reconocimientos de la magnitud del Premio Nobel. En el contexto europeo actual, además, el foco del reconocimiento científico se ha desplazado desde los premios individuales hacia sistemas competitivos de financiación colaborativa. Los programas del Consejo Europeo de Investigación, el ERC, constituyen hoy un indicador relevante de excelencia científica.
Mientras que los premios Nobel reconocen contribuciones transformadoras de la ciencia en el pasado, los proyectos RC identifican a quienes lideran la transformación de la ciencia en el presente. En particular, los llamados RC Advanced Grants representan uno de los mayores estándares de excelencia en la investigación europea actual. España participa activamente en este nuevo escenario competitivo. Diversos proyectos RC están actualmente liderados por investigadores del CSIC en áreas como oncología, neurociencia y biología molecular. No obstante, persisten en el CSIC desafíos estructurales significativos, burocratización excesiva, financiación insuficiente y irregularidad, precariedad laboral, exagerada influencia política en la designación de cargos directivos. Resulta imprescindible avanzar hacia una mayor estabilidad del personal investigador, neutralidad y autonomía institucional y concentración estratégica de recursos en áreas prioritarias como las neurociencias y la bioquímica. Un consenso político nacional sobre la ciencia, como un aumento progresivo del PIB en innovación y desarrollo hasta niveles europeos. En España, lo dedicado por el PIB a la ciencia alcanza al 1,5% del PIB, mientras Alemania es un 3,5%, hará que el potencial científico español, que ya es en potencia brillante, lleve el país al nivel que se merece como nación. Conclusión, señor presidente, señoras y señores, hay que hacer una reforma estructural del sistema científico. La obra Contribuciones de la Medicina Española al Mundo pone de manifiesto que España ha contado y cuenta con científicos capaces de realizar aportaciones de primer nivel a la medicina y a las ciencias biomédicas al mundo, frecuentemente en condiciones más adversas que las de sus homólogos europeos y con un apoyo institucional más limitado. Esta constatación exige una reflexión profunda y una reforma estructural del sistema científico español. La organización actual evidencia una separación considerable entre la universidad, el CSIC y otros centros nacionales de investigación privada, así como una débil articulación entre estos dos sectores, el público y el privado. A ellos se añaden procedimientos administrativos complejos, financiación limitada, como lo que ha descrito perfectamente Mariano Barbacid en nuestro libro, relativa a falta de autonomía, ideología política dependiente del Ministerio de Ciencia e Innovación y dispersión temática excesiva. El debate sobre la dirección estratégica de centros como el Centro Nacional de Investigaciones Oncológica, el CENIO, refleja una problemática más amplia, la necesidad de definir líneas prioritarias ambiciosas y concentrar recursos en ámbitos con potencial alto de impacto científico y social en coordinación con centros europeos de referencia. Los dos temas antes citados, de preferencia, como son las neurociencias y la bioquímica en sus diversas facetas, deberían ser prioritarias en España. Hay que elegir y estimular para encontrar solución a los problemas tan importantes como descubrir la desmielinización de la mielina, causa de las frecuentes enfermedades neurológicas degenerativas. Asimismo, dentro de la bioquímica ayudará esta financiación privilegiada a resolver temas de mucha importancia como en oncología experimental. Ejemplo es la investigación, como he dicho antes, del cáncer de páncreas de Barbacid, oncología clínica, farmacología oncológica y genética, etc. No hay que dispersarse, hay que concentrarse en temas en los cuales somos pioneros universales y ahondar en ellos. Que los investigadores españoles completen su formación científica afuera, en el extranjero, sí, pero que no puedan volver por falta de recursos, no. Eso conlleva una pérdida de cerebros que ya es inadmisible. Finalmente, un aumento importante de la inversión nacional en innovación y desarrollo es totalmente necesario. Sin una apuesta firme, sostenida y estratégica a la ciencia,
no puede consolidarse un país plenamente desarrollado. España dispone de capital humano altamente cualificado y de una tradición científica relevante. El progreso futuro dependerá de la capacidad para fortalecer institucionalmente la investigación, garantizar su estabilidad y promover un consenso político duradero en favor de la ciencia y la innovación. Muchísimas gracias. Se va a proceder a la entrega de la medalla y del título de académico correspondiente. Parece que tenemos al menos una media hora para un coloquio con el doctor Cuesta Valentín o con el doctor Mateo Vallejo y podríamos aprovechar este tiempo para las preguntas que a ustedes les parezcan pertinentes. Profesor Vilche. Me gustaría conocer su opinión sobre la incorporación del éxito o no éxito, porque es discutible, del programa de Caja, del programa Caja, de los becarios Caja. En mi opinión, sobre los becarios que hemos tenido en esta universidad, es un becario que ha estado en un sitio interesante, pero que después, cuando se incorpora a la universidad, no se fructifica, y yo creo que quizás sea porque a lo mejor la estancia Cajal es una estancia relativamente corta, de un año y medio, donde se incorpora a grupos de investigación, y muchas veces en esos grupos de investigación, cuando se hace algo, se incorpora al trabajo, pero nunca llegan a tener, puedo estar equivocado, evidentemente, y lo admito, pero no llegan a alcanzar un liderazgo para hacer progresar la ciencia cuando se puede. Es decir, cuando estamos en proceso de evaluación, decimos que suelen estar en la vaca del trabajo. La vaca se refiere por la vaca del coche, como sabe nuestro académico ahora. Lo importante es el que firma primero, el senior que va detrás, pero yo creo que es un tiempo muy escaso. El segundo problema que hay, o la segunda cuestión que yo veo, es que se incorporan a la universidad, pero la universidad los incorpora sin saber a qué los va a dedicar. Por ejemplo, alguien que viene, que ha hecho supuestamente algo de enzimas, la universidad, como la miden por los cajales que incorpora, dice, bueno, pues yo lo incorporo en medicina, por ejemplo. Y en medicina lo incorpora en cualquier sitio que tenga necesidad, en un área de conocimiento o en un área de especialización que realmente no tiene nada que ver con la investigación que ha hecho. Es más, le hace que sea profesor de una asignatura que nunca ni conoce.
yo creo que tiempo escaso, no se alcanza, el programa falla porque no se alcanza un liderazgo en investigación y no estamos incorporando más que un becario distinguido, sabe inglés, sabe técnicas, pero incapaz de desarrollar proyectos competitivos, o sea, no proyectos competitivos, sino trabajo de investigación. Yo creo que es un programa que en su conjunto ha fracasado. Quizás sea una opinión muy dura o una opinión muy clara. Mejor, yo quiero pensar que estoy haciendo una decisión clara. Evidentemente, si tuviese aquí Cajal, me discutiría. Termino con una anécdota. Llega aquí una Cajal y cuando se me presenta dice: soy una Cajal. Contestación mía. No sabía que habían clonado a Don Santiago. Evidentemente no me ha vuelto a dirigir la palabra. Muchas gracias. No, la verdad es que usted está hablando de los Cajales en el periodo de la Junta de Ampliación de Estudios, o habla después. No, habla de los actuales. Sí, bueno, yo la verdad es que creo que hay una cosa que, yo le voy a decir lo que se aprobó cuando se forman, que yo estoy de acuerdo con usted, es decir, que el estar un año, 2 años, es corto primero, estoy de acuerdo con usted, y segundo, que cuando vuelves y te dedicas a otro tema, pues es un tiempo perdido, es lo que pasa habitualmente, el rellenar un sitio en el servicio, en el departamento, etcétera, etcétera. Eso es un punto que hay que reformar, por supuesto, no solamente la longitud del estadiaje, sino también, y esto, por ejemplo, en cirugía esofagogástica en Europa, cuando tú, porque hay mucha gente que dice: yo quiero formarme en París o en Ámsterdam o en Barcelona o donde sea. Entonces, lo que hacemos es, primero por 2 años, por lo menos. Hablo de cirugía, que en mi investigación puede ser 3 o 4 para un PhD, ¿no? Y después también que el sitio de donde salen escriban y se comprometan a que en un sitio específico del laboratorio o del sitio donde ellos se forman, vaya a tener trabajo directamente al gobierno. Sin ese compromiso de aceptarlos de nuevo, no se concede ningún tipo de beca ni de ampliación de estudios. Yo creo que eso sería la solución, ¿no? Porque si no, no hay posibilidad que tú hayas formado en Estados Unidos, por ejemplo, pues con los oncógenes, y después te pongan a desarrollar pues la anatomía del embrión, pues no es así. Eso tenía que ser realmente bien estipulado por contrato, además que debe seguirse, claro, si no, no tiene sentido. Totalmente. Estoy de acuerdo con usted. Profesor Almenara. En primer lugar, felicitar el texto que nos presentan hoy, tanto al doctor Cuesta como al doctor Mateo. Creo que es un texto pertinente en cuanto que de alguna manera está señalando el camino de los investigadores en historia de la medicina, y repescar a todos esos autores me parece algo interesante y algo importante. Yo la pregunta que les quiero hacer, o la reflexión que les quiero hacer, está en consonancia con lo que acaba de comentar el doctor Wilson. Nosotros estamos viendo en la universidad, y específicamente creo que es a nivel nacional, pero particularmente en Cádiz, como no hay relevo generacional en cuanto a los egresados en medicina en el campo de la investigación. Mi departamento, que es un departamento heterogéneo, parido por ejemplo, en aquel momento en el que se unieron áreas de manera un poco demencial, ¿no? Un departamento que se llama Biomedicina, Biotecnología y Salud Pública. En concreto soy del área de Medicina Preventiva y Salud Pública. En ese departamento, cuando yo ingreso, en la década de los años 80, el 90% de los investigadores del departamento eran médicos. En la actualidad, el 90% de los investigadores no son médicos. Es decir, no somos capaces de captar a los egresados para la investigación. Los egresados en medicina van al MIR y evidentemente
muy poquitos se quedan en la universidad. Yo creo que tiene que ver con las reflexiones que ustedes hacen al final de la exposición, ¿no? Con esa burocratización y sobre todo porque no hay una carrera lógica, una carrera que de alguna manera adhiera a investigadores médicos en las universidades. Creo que no existe esa carrera. De hecho, y ya conecto con lo que decía el profesor Vilchen, nosotros hemos tenido cajales, pero hemos tenido cajales en mi área que eran sociólogos o estadísticos, y que luego se han ido, cuando han sacado la plaza de profesor titular, a sociología o a estadística. En definitiva, creo que hay un problema importante de relevo generacional en cuanto a investigadores formados como médicos. No sé si pueden aclararme algo o han reflexionado sobre ese tema. No, yo estoy, lo que pasa es que depende un poco la especialidad del médico, claro. Creo que eso es fundamental, ¿no? Es decir, una persona que ha escogido cirugía, como aquí se ha tratado, pues luego que vaya a un servicio de cirugía, que se ha comprometido a ampliarle para después recibirle y seguir sin un salto generacional. Yo creo que en la cirugía existe bastante, yo creo, gente que va en una corta estancia, a lo mejor un año, a aprender unas técnicas o una capacitación y volver. En temas realmente de investigación bioquímica, por ejemplo, que es un tema realmente, o de oncología, como oncología experimental, como la de Mariano Barbacid, yo creo que si tú vas con una beca de 3 años y tienes la constancia de que te van a recibir en el CENIO con un sueldo apropiado, porque eso también es un tema que yo creo que hay que distinguir, ¿no? Y que hay que apretar. Y yo creo que eso es fundamental para decirlo, porque si no, ¿qué haces? Te vas al extranjero, allí te ofrecen, porque la capacidad del español en el extranjero es muy buena en general, destacas y te dicen, incorpórese usted con un sueldo apropiado, o se enamora uno y te casas por allí, etc. Eso sucede muy a menudo, pero yo le digo, en Ámsterdam, por ejemplo, se ve por la calle una cantidad de gente joven y española que se ha ido simplemente un par de años, porque primero por el sueldo, no querían sueldos precarios, allí los ofrecen mucho mejor. Y luego, pues, por eso, has estado 2 años, has demostrado que sabes trabajar y te contratan con un sueldo mejor, y luego, pues, lo que he dicho antes, las relaciones y todo esto. Entonces, pero eso significa para España un drenaje de cerebro que yo creo que es... Yo he calculado cuánto vale formar a un estudiante de medicina en España, me podéis corregir, es de 150.000 euros, simplemente formarlo. Es decir, que yo digo, bueno, o sea, 150.000 y después se va a Portugal o a Italia o a donde sea, ¿no? Yo creo que nadie se da cuenta de la pérdida de dinero. Mucha gente le dice, es que somos muy buenos, no somos tontos. Sí. Tontos porque perdemos realmente gente con una gran capacidad de investigación, o quirúrgica, o de medicina interna, o como usted dice, ¿no? La prevención, que es fundamental. Es que la prevención es todo medicina, ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido, si no cambiamos las normas y todo esto, yo creo que vamos a seguir drenando y drenando una cantidad de energía incalculable, yo creo, ¿no? Son nuestros jóvenes, que son los que vamos a depender nosotros, ¿no? De ellos. Me voy a permitir intervenir en esta pregunta. Hace mucho tiempo, cuando llegué a Cádiz, detecté una pregunta de la que no había sido consciente con anterioridad. La pregunta era ¿para qué? ¿Para qué necesita una persona que ya va a colocar o que ya está colocada porque ha sacado su plaza en otra cosa? ¿Para qué va a investigar? ¿Cuánto van a investigar? ¿Cuánto se paga por un sesión? Se puede llegar con relativa facilidad desde titular hasta catedrático con una serie de publicaciones que puede ser una al año.
¿Para qué? ¿Se gana más dinero? ¿Se tiene mejor situación social? Y vayamos a otro punto. ¿Cuáles son las salidas para un médico? Seguridad social, la universidad y la privada. No hay más. No hay más. Hay carreras de investigación real en España, excepción hecha de aquellos que desde primera hora entran en centros de investigación pura como el CSIC. No, no. Yo creo que la pregunta es ¿para qué? Y yo creo que algo que falla extraordinariamente, y probablemente falle porque los profesores no hemos sabido inculcarle eso a la gente, es la curiosidad. Es la curiosidad por saber y la responsabilidad por aportar a la sociedad. Y una frase que ha empleado sabiamente nuestro recipiendario, el doctor Cuesta, que es: la mayoría repite, confunde eco con verdad. Y es verdad. Yo quería decirle simplemente nosotros, mi mujer y yo, después de la vuelta a España, pues dijimos, vamos a través de amistades, vamos a dedicarnos a estudiar la anatomía neurológica, en mi caso el mediastino y del abdomen superior. Entonces hay bibliotecas en Madrid muy buenas, hay dos, que están peleados entre sí. Es una cosa tristísima. Es decir, muchas veces te das cuenta de la situación de la universidad, que no es posible que dos centros que tienen la biblioteca de Javier Puerta y la de Ollorca estén realmente enfrentados entre sí. Bueno, eso para empezar. Es decir, nosotros podíamos entrar en uno, pero no podíamos entrar en otro. Así de sencillo. Y luego lo que te das cuenta es de dónde están los estudiantes. En Holanda los estudiantes casi se les dice, bueno, desde el segundo o tercer año, piensa en hacer una tesis doctoral. Una tesis doctoral, ¿por qué? Porque yo no sé, es que la tesis doctoral, eres joven, ¿no? No puedes, tienes que tener, primero lo que he dicho, yo les decía, en Holanda eran 200.000 o algo así. Y que si la sociedad te reporta 200.000 para formarte como médico, tú tienes que devolver eso a la sociedad. No es un derecho que tienes, es un deber obligado de devolver a la sociedad lo que la sociedad te está dando. Si eres cirujano, lo mismo. No es que he hecho el MIR, no. El MIR es una manera de hacer una especialidad en España que funciona muy bien. Pero tu deber es devolver a la sociedad lo que te están dando de formación y de dinero, etcétera, etcétera. Entonces, las tesis doctorales, fundamental. Tener una idea, porque una idea se puede tener en todos los campos. Si yo soy cirujano, si estoy en el Bierzo, puedo decir, a ver, el tiroides en el Bierzo, ¿qué es lo que pasa? O el cáncer gástrico en la Cabrera Leonesa, o cualquier cosa. Tú puedes investigar sobre cualquier tema y ayudar a la sociedad a que mejore. Y eso a mí me parece fundamental. Y luego, pues esto, no es simplemente en un reportaje de 50 o 100 páginas, sino estudios. Ahora es muy fácil traducir al inglés con el ChatGPT, si es que lo tienen todo facilísimo, pero ese estímulo de que hay que hacerlo y tal, los estudiantes son, y luego los residentes, por supuesto. No, es que tengo mucho trabajo, bueno, pues entonces no te hagas residente, ¿no? La mentalidad de los jóvenes ha cambiado, pero tiene que sentir la necesidad de que hay mucho que hacer. Si es que, si eso no lo aprenden, pues apaga y vámonos, ¿no? Claro, es que es así, ¿no? La verdad es que se está creando un debate aquí reducido, pero magnífico. Yo quisiera hacer dos observaciones. La primera es un agradecimiento porque me ha parecido magnífica la exposición que ha hecho.
y es una exposición que no suele ser estrictamente como lo haríamos en España, sino que se ve una exposición muy reflexiva, extraordinariamente reflexiva, y que es de utilidad para muchos de nosotros. Por lo tanto, creo que este libro es evidentemente un ejemplo para que lo tomen otros muchos, porque creo que el primer problema que tenemos nosotros es una autoflagelación, un complejo de inferioridad cuando vamos fuera, cuando iniciamos por lo menos el primer tiempo, después cuando se ve que aquello funciona, pues está incluso la contratación. Eso es una cosa muy importante. Y luego otra cosa que ha dicho Don Cuesta, que también es muy importante, el cainismo intenso que hay. Y ha puesto un ejemplo que yo conozco y le doy toda la razón. Están en el mismo sitio, pero las paredes disminuyen y el odio existe, y eso sucede entre los terroristas y los otros que están al lado, porque es una cosa completamente incomprensible. Creo por tanto que este libro es magnífico. Otra cosa que se ha dicho, otro peligro que estamos viviendo, los médicos se están incorporando a la investigación cuando ya han hecho la especialidad, cuando ya están ahí, porque han inventado los NNI, los secretos. Magnífico. Yo creo que hay que felicitarlo y es magnífico. Pero en la incorporación en la universidad no existe. Por una sencilla razón, porque termina la carrera. Bien, uno está en el departamento, le interesa porque tiene 2 o 3 alumnos que son magníficos, los alumnos quieren quedarse, pero es que ya no pueden hacer la especialidad, porque si se quedan trabajando en la universidad y después fracasan, por ejemplo, o no les gusta, resulta que han perdido 3 años importantísimos y no han hecho especialidad. Y entonces se siente uno con la obligación moral de que si además se tuerce o es porque el diagnóstico está equivocado y no vale, resulta que prácticamente se ha casado con él o con ella, porque le tiene que buscar una colocación. ¿Qué va a decir? Dice, no, si es que yo... Ese es un problema que hay, entonces no hay incorporación. El Instituto de San Carlos III quiso hacer un año, algo que parecía utópico, pero podría haber sido, que era el MIR de investigación. Sigue existiendo, son precisamente, y perdón que le haya interrumpido, son precisamente el proyecto Juan Rodés, y de hecho, nosotros hemos tenido 2 personas en ese campo y sigue existiendo año tras año. Sí, tiene una gran ventaja a nivel médica, y es que sigue un poco el esquema de aquello que decía Juan Rodés. Juan Rodés fue un visionario que empezó de internista y terminó de hepatólogo, que consideraba que la investigación no debía ser solo un laboratorio y no debía ser solo la bioquímica aplicada a, sino que la investigación debía empezar en el análisis de las series y en el análisis de las series clínicas y en el análisis de los enfermos. Y de hecho, estos becarios POSMIR de investigación son personas que tienen un 50% dedicado a la clínica pura y un 50% dedicado a la investigación. Funciona aunque son escasos, y una de las cosas que ha hecho la Junta de Andalucía en estos últimos años ha sido ampliar el número haciendo unos POSMIR de investigación andaluces propios, no con el objeto de competir, sino de aumentar la N de aquellos que pudieran acceder a ello. Perdón, que le... No. Sí, estoy en parte con todo. Vamos a ver, porque el señor presidente lo dice perfectamente, POSMIR. Yo no estoy hablando de POSMIR, yo estoy hablando de que el alumno que funciona bien, que tiene investigación, ¿por qué no se queda en el departamento? Y me voy a restringir
a los departamentos básicos, de básica. ¿Eh? Los de clínica van por otro lado, tienen sus problemas, ahora vamos, no lo vamos a discutir porque es otra cosa. Pero ¿qué pasa en los departamentos de básica? En los departamentos de básica no tienen miedo. ¿Y cuál es el problema que se va a encontrar en la enseñanza de medicina y que se la está encontrando? Que resulta que los departamentos básicos tenemos veterinarios, interesante, sobre todo para las mordeduras de animales, por ejemplo. ¿Eh? Tenemos, perdón, voy a, y además sin pelo en la lengua. Tenemos fisiólogos que no tienen ni idea de las leyes de Stalin, que por lo menos me las enseñaron a mí. Los microbiólogos ya están ahí y los patólogos están también ahí en un terreno. Pero los demás, las ciencias básicas, están en manos de personas que no han tenido ninguna formación médica y no saben absolutamente nada de medicina. Estamos de acuerdo que los grupos de investigación deben ser interdisciplinares, no multidisciplinares, como suele decir la gente que emplea mal esa palabra, porque multidisciplinares todo el mundo investiga, pero no sabe, no pone cosas en común, mientras que la investigación interdisciplinar es la que funciona. Entonces, las básicas, y voy a poner el ejemplo de nuestra facultad, y hay que decirlo así, al riesgo de que a uno le pongan un ojo morado o lo insulten, me da exactamente lo mismo, yo ya estoy jubilado, y entonces eso significa que es algo muy importante. Habla uno desde, me da igual lo que opino, no me van a dar ningún sexenio, ningún quinquenio, ni me van a hacer nada en la vida, ni la medalla de la universidad, ya ni la quiero. Entonces, por lo tanto, ¿qué pasa? Que llegan a las clínicas sin saber absolutamente nada los componentes de la medicina. No les han enseñado, y yo le ponía este ejemplo, y perdón por que me entienda, le ponía este ejemplo a los estudiantes de primero o de segundo. Yo sé que ustedes están pensando aquí que hay que ver el que viene a molestarle, que haga el favor de hacerle la asignatura fácil, y que le dé una buena nota para que compute algunas decimitas en el año. Y miren ustedes, yo les voy a poner un ejemplo que me lo van a entender enseguida, van a tardar con el estudio de las básicas y gran parte de la carrera de medicina es como aprender el lenguaje básico de un ordenador. Si ustedes no tienen un buen programa básico en ese ordenador, sea el que sea, si ustedes quieren en fin, el que ustedes quieran, no podrán correr los programas de las especialidades. ¿Y qué está pasando? Nos estamos encontrando en medicina interna que hay gente que no sabe lo que son las vías extrapiramidales. Y pongo un ejemplo que estoy tomando prestado, y que tiene que explicarle sobre la marcha qué es eso, porque resulta que el enfermo pues anda mal. Entonces todo el mundo le ponemos el Parkinson y ya verá cómo funciona. Al fin y al cabo va a ser lo mismo, ponemos eso. Entonces eso es lo que está pasando. Entonces es un error gravísimo. Por eso yo creo que libros como este, que quiten el complejo de inferioridad y yo creo que de aquí casi estaría saliendo una mesa redonda, una mesa de discusión sobre investigación. Evidentemente, en este caso ya tendríamos un riesgo porque nos quitarían los académicos que están aquí inventando y que están haciendo. Nosotros podemos hablar desinteresadamente. Ya no tenemos interés personal, ni en nosotros ni en nuestros hijos, que tienen otras carreras y otras profesiones. Y podríamos decirle, pues no, hay una actitud de desprecio, de dejar, estos ya están ancianos y están diciendo tonterías y cosas de estas, mientras que a mí lo que me interesa es que yo, que he estado investigando la neurona perdida que tenemos ahí en el segmento yo no sé qué, número yo no sé cuánto, que parece que tiene alguna relación lejana pues con el Alzheimer, voy a explicar una fisiología. Pues no, señor, usted no tiene por qué explicar la fisiología, no sabe usted, y ese señor va a ser médico. Por lo tanto, libros como estos y reflexiones como esta, en fin, a mí me han encantado. Esta es una de las mejores sesiones que hemos tenido por parte del doctor Cuesta y del doctor Mateo. Quiero saber una cosa. Ya no hablo. En Cádiz existe
al igual que en Sevilla y al igual que en Córdoba, el centro de investigación asociado al hospital y a la facultad? ¿O no? Sí. Así existe, ¿no? ¿Y funciona? Sí, acaban de acreditarlo, se llama INIVICA, Instituto de Investigación e Innovación Porque en Córdoba Biomédica. funciona muy bien. Sí, el Maimónides Y funciona de en maravilla. este sitio, En Sevilla también. y en Granada. Y en Granada también. Sí. Y ahí hay gente que está y resuelven su vida después como investigadores y hacen carrera universitaria. Sí. Pues yo he vivido en una de mis hijas. Y creo que es una buena idea ese tipo de centros. Son probablemente los centros que ahora mismo están coordinando la investigación básica de la universidad con la investigación clínica de los centros sanitarios. En algunos sitios, no lo sé, en Córdoba y Granada, sí, además asociado al CSIC. En Córdoba hacen redes con Europa normalmente. Y eso va bien. Yo creo que se está haciendo una investigación a la europea ahora, se está integrando la universidad, el hospital, a través de esos centros de la red europea, y está un poco más cerca. Porque yo recuerdo al principio, pues las mujeres tenían un problema, una vez que se casaban y tenían hijos, tenían un problema. Y por principio la maternidad se acusase de público. Lo describe muy bien Margarita Salas, ¿no? Yo de verdad, perdona que ¿has terminado? Sí. No, yo creo que también es fundamental estimular. Yo cuando veo una facultad de medicina llena de Complutense y realmente la gran cantidad de jóvenes, yo les diría, ¿por qué no haces esto? ¿Por qué no empiezas con esto? Porque tiene mucho tiempo, que yo también he sido estudiante y yo también he estimulado a muchísimos estudiantes allí en Holanda, no solamente estudiantes, que en un momento se han entusiasmado con la idea de la investigación clínica, hablo de la clínica, o también junto con algo más, haciendo las tesis doctorales. Pero luego lo residente. Es que yo creo que también el salto, no lo sé, es que es muy difícil decirlo, pero yo creo que hay que, todo tipo de médico que se forme, tiene que haber un alma también de hacer investigación clínica a cualquier nivel, o sea, a cualquier nivel. Es que no es difícil, pero si no se les estimula de alguna manera, casi obligadamente, obligadamente es una palabra que no es moderna, entonces no tiene sentido decirla aquí tampoco, pero sí que de alguna manera tienen que hacer cosas, tanto los estudiantes como los residentes. Los residentes muchas veces, hablo con muchos residentes, no, es que no tenemos tiempo, a guardias, no sé qué, el tiempo y tal. Oye, todos hemos sido residentes, todos hemos hecho cosas, ¿no? Y yo no sé qué pasa, ¿no? Pero me da que hay que estimularlos de alguna manera. Yo creo que la única manera de hacer ciencia, por lo menos a nivel clínico, ¿no? Que es muy importante. Voy a ahora los temas que hay, la robótica, la inteligencia artificial, para seleccionar casos, para hacer diagnóstico, que es un tema tan bonito y tan fundamental, ¿no? Y la gente, sin embargo, prefiere hacer cosas muchas veces, pero hay que aplicar, yo creo, ¿no? Bueno, Miguel Ángel, me ha encantado su exposición. A ver, yo voy a decir solo una cosa, yo creo que tengo voz, ¿no? A ver, yo doy clases en la facultad, yo soy profesora de la facultad, y a mí lo que me está dando la sensación es que ahora los estudiantes de medicina no estudian medicina, estudian medicina. Están enfocados totalmente al médico. Y es muy difícil, con mucha pasión que tú intentes estimularles, explicarles, ellos vienen a clase como, en muchos casos, a ver, yo doy fundamentos de teoría, que ahí es donde yo veo quién va a coger un camino y quién no, pero todos están más obsesionados en terminar y hacer el MIR que en otra cosa. Y eso es un problema generacional. Y ahora mismo la gente busca calidad de vida,
saben que investigar es duro y por mucho que tú intentes transmitirles eso, tampoco se sienten muy apoyados por las instituciones. O sea, ese es el problema fundamental. Perdone, me imagino que seguiríamos comentando temas, pero la facultad la cierran a las 9 de la noche y tenemos que dar por terminada la sesión. Les quiero agradecer a todos ustedes su presencia aquí y fundamentalmente les quiero agradecer al doctor Cuesta Valentín y al doctor Mateo Vallejo la conferencia que nos han proporcionado y me gustaría salir de aquí con la idea de que el futuro será algo mejor y menos pesimista de lo que esta serie de personas acabamos de expresar, ¿no? en este último coloquio, ¿no? Yo confío en que vuelvan a salir muchas figuras de la medicina y que en lugar de 42, en lugar de 55, sea una enciclopedia entera lo que haya que escribir, ¿no? En los próximos años. Muchas gracias a todos. Hay una